Señor, bendiga nuestras vidas. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da de estar buscando su rostro. Voy a invitarles a orar, que el Señor nos guíe por ahí en este proverbio para entrarle a analizarlo y que Él trate nuestras vidas el día de hoy. Les voy a invitar a orar. Padre bendito, gracias damos por esta bendición tan hermosa que nos da de estar reunidos en esta tarde en su nombre. Usted conoce lo que hay en nuestros corazones. Sabe lo que venimos cargando, Señor, en esta tarde. Si alguien trae alguna circunstancia, algún problema, algo que le está distrayendo, Señor, para disponer toda su atención para escucharle y meditar en su palabra, pedimos, Señor, que usted tome todo aquello en sus manos. Queremos depositarlo ahí porque es el mejor lugar más que venirlo cargando. Y que nos permita concentrarnos solamente este tiempo, Señor, en su palabra, y que a través de ella, Señor, usted bendiga nuestras vidas. Pedimos, Padre, muy en particular, que por medio de ella hable a nosotros, Señor, y podamos modificar algunas conductas que en algún momento podemos estar presentando o teniendo, algunas cuestiones, Señor, que a usted no le agradan. Y Padre, para ello yo pido que me permita ser de bendición a su pueblo, y que aquello que usted ha compartido a mi vida, Señor, yo pueda ser un portavoz fiel de su palabra, compartiendo solamente eso, Señor, lo que usted ha compartido con un servidor. Para ello, Padre, le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy quisiera por ahí entrar a este pasaje de Proverbios capítulo 6, versos del 16. Solamente no voy a tocar todo el pasaje, solamente el pasaje que estaré tocando para reflexionar hoy se encuentra por ahí en el capítulo 6, versos del 16 al verso 19. Son solamente 4 versículos los que tomaré como base por ahí para la reflexión el día de hoy. Antes de ir a los puntos tal vez de la prédica, me gustaría utilizar un poco de tiempo hablando acerca de cómo comienza este proverbio. La mayoría podemos verlo ahí en nuestra mano, lo tenemos la mayoría, y comienza diciendo: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Cuando comienza hablando así, es una forma típica de la escritura judía para resaltar algo de una forma todavía más visible. Si los 6 cosas son malas, más una más se añade a esta, como haciendo hincapié para decir: hay 7 cuestiones o una lista de tantos que Dios no aprueba, rechaza en algún sentido. Y la palabra que aquí aparece es una palabra interesante, la palabra aborrecer. Hay varios sentidos que la Biblia da a la palabra aborrecer. En algún sentido, cuando Jesús habla acerca de aborrecer a vuestros padres o a vuestra familia, no es el mismo sentido que le está dando aquí. La palabra de la cual emana esta es una palabra que habla de lo contrario a amar. Es decir, aborrecer, lo contrario a esto sería amar. Dios ama algunas cosas, pero aborrece otras. Es decir, y dentro de ese aborrecimiento va a dar una lista por lo menos de 7 cosas que Él detesta, que Él aborrece, que Él rechaza. Y es importante precisamente por ello, porque si está dando una lista, queridos hermanos, yo quiero decirte algo. La Biblia dice que Dios es eterno y no hay inmutabilidad en Él. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no cambia. Tal vez tú y yo en algún momento cambiamos de parecer. En la mañana veíamos por ahí un personaje en tercera de Juan, en los versículos 9 al 10, que de repente cambió posiblemente su forma de pensar y a lo malo le llamaba bueno. Dios no hay cambio en ese sentido, Él sigue permaneciendo siempre igual. Y lo que encontramos aquí en Proverbios, aunque estamos hablando ya de algunos miles de años atrás, sigue existiendo lo mismo para nuestras vidas el día de hoy. Es decir, no ha cambiado. Si Él dice que aborrece 7 cosas y las va a manejar una por una, son las mismas 7 cosas de hace algunos miles de años atrás, lo mismo que Dios sigue aborreciendo el día de hoy. No va a cambiar en ello y va a decir: bueno, entiendo que el pensamiento en el cual vives, entiendo que la cultura en la cual te mueves es diferente, entonces voy a tolerar algunas cosas que no son tan nocivas. No, su pensamiento es el mismo. Y cuando Él dice aborrece, habla acerca de odio, un rechazo constante hacia estas cualidades o características en la vida de una persona que le hacen ser rechazado por Dios por la forma como se está conduciendo. Y vuelvo a decir, Dios es eterno, y creo que ese es el principio base en el cual tenemos que meternos a este pasaje, porque algunas de las cosas que aquí va a mencionar, me temo que algunos las practicamos
sin querer o queriendo, yo no sé, pero a final de cuentas la estamos teniendo. Y sabes algo, para Dios no solamente cuentan los motivos, cuentan también las acciones. Alguien puede decir, sin querer queriendo lo hice. Dios dice, de todas maneras, lo hayas querido, no lo hayas querido, debería de estar fuera de tu actuar. No tolero esas cosas y no voy a permitirlas, y voy a rechazar tu conducta porque no es buena ni agradable delante de mí. Ahora, esta parte, hermanos, puedo tomar la prédica en un sentido negativo o puedo hablar de un sentido positivo. Hoy quiero hablar acerca de las cosas que Dios aborrece, entonces voy a darle un sentido negativo porque quiero tocar cada cosa de ellas, pero si quieres hacerlo en un sentido positivo, todas ellas tienen su sentido inverso. Cuando dice que odia la lengua mentirosa o aborrece, ¿qué sería lo inverso a eso? El que ama la verdad, entonces ese es aceptado por Dios, es agradable delante de Dios, pero alguien que habla mentira es aborrecible para Él, es detestable, es sacado de alguna forma porque no puede acercarse con esa conducta y con ese pensamiento delante de un Dios que es totalmente santo y no tolera nuestra maldad, no tolera nuestro pecado. Entonces, vuelvo a decir, esto es un principio que debemos de entender. Lo que ahí aparece, aunque fue dado hace mucho tiempo atrás, sigue aplicando para el día de hoy. Eso es lo bonito de la palabra de Dios. La palabra, hermano, no va a cambiar. Dios no va a cambiar por motivo de nosotros. Aún Dios puede bajar un poco el nivel, pero no va a cambiar su forma de pensar. Tú recuerdas con el pueblo de Sodoma y Gomorra, baja el nivel, pero no cambia su pensamiento. Él buscaba gente íntegra dentro de esta ciudad. Y cuando platica Abraham con él, le dice, si hubiera 50, ¿perdonarías a Sodoma? Y él dice, sí, pero puedo bajar el nivel de personas de 50 a 30 y puedo bajar tal vez más, pero el asunto es que busco gente justa. Eso no lo voy a cambiar ni lo voy a modificar. Y tristemente en Sodoma y Gomorra no había más de 5 justos dentro de la ciudad, y Dios termina destruyendo estas 2 ciudades en algún sentido porque no encuentra lo que estaba buscando en ellas. Lo mismo encontramos aquí, hermano. No habla el pasaje de destrucción, pero sí habla acerca de un rechazo de Dios a aquellas personas que podemos llegar a practicar algunas de las cosas que aquí vienen. Y el pasaje nos habla de 7 cuestiones. Ahora, ahorita leímos el pasaje. Yo quise no predicar esta ocasión tal vez en los puntos de 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 7, porque hay 7 cosas que son muy fáciles de entender. Pero quiero hablar por lo menos de 3 vertientes que en la palabra encontramos, que me gustaría tocar dentro de esta tarde. Y la primera de ellas, hermanos, aparece por ahí en el verso 17, la primera parte, y la primera parte del verso 18. Creo que están hablando acerca de lo mismo. No sé si puedes notar ahí en la pantalla. Dice el Señor que Él aborrece, odia, rechaza. 2 cosas pone ahí, y me parece las puse juntas porque tienen que ver con lo mismo. El corazón altivo, o los ojos, perdón, altivo, y el corazón, ¿qué dice? Que maquina pensamientos inicuos. Yo creo que esto tiene que ver con una sola cuestión, hermanos, y tiene que ver con una personalidad egocéntrica, es decir, que solamente está pensando en ella. Cuando hablamos de la parte de ojos altivos, ¿cuál sería la traducción, o en tus propias palabras o en paráfrasis, cuál sería una palabra que aquí aplicaría? Soberbia posiblemente es la primera que viene a nuestra mente, o orgullo en algún momento. Cuando hablamos de la soberbia y del orgullo, estamos hablando de una persona ensimismada que cree ser superior a los demás y no requiere mucho de Dios porque es una persona que piensa que para él Dios no es necesario, puede vivir su vida sin Dios, puede pensar de una forma correcta sin necesidad de conocer de Dios, y tristemente está engañado en su propio pensamiento, y eso le va a llevar a estar maquinando en su corazón cosas que van en contra de Dios porque cree que es correcto lo que piensa. Entonces por eso quise englobar estas 2 cosas juntas y puse ahí una personalidad egocéntrica. Como decía en la mañana, hermanos, la prédica esta está bastante ligada con lo que en la mañana estaba compartiendo de secuestradores en la iglesia, basado en de Juan, capítulo 1, versos del 9 al 10. Está muy ligada porque lo que aquí encontramos precisamente es: Dios ha dicho a través de toda su palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es lo mismo. Él no tolera al soberbio, no tolera a la persona que se ensimisma o que cree estar por encima de los demás
que pisotea a los demás porque cree que su pensamiento es el único correcto, que cree que no requiere de Dios. No por nada en las bienaventuranzas Dios dice, no, bienaventurado el pobre de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre de espíritu? Lo contrario totalmente a una persona soberbia. Porque una persona soberbia cree que su espíritu es correcto y cree que tiene una buena espiritualidad, cree que no requiere de Dios en su vida. Y por eso en las bienaventuranzas del capítulo 5 de Mateo es lo contrario. El pobre de espíritu reconoce que su vida no está bien delante de Dios y requiere de Dios en su corazón para poder vivir su vida. Por lo tanto, cuando hablamos aquí acerca de los ojos altivos, es algo que Dios ha rechazado y no es la primera ocasión que lo dice. Hay otros pasajes más que nos hablan de ello, y uno de ellos nos dice que al soberbio lo mira de lejos, es decir, no se acerca a él. Él puede estar pidiendo o buscando, pero Dios se mantiene lejano a él por la actitud que hay en el corazón de esa persona. Y ahora, si es una persona ensimismada o egoísta, lógico que su corazón va a tender siempre a autosatisfacerse, no a agradar a Dios. Y en la autosatisfacción, hermanos, podemos encontrar muchos pecados para su vida, porque está maquinando en su corazón algunas cuestiones de cómo satisfacer esos deseos pecaminosos para bien propio. Y por eso quise englobar estas dos cuestiones, porque estamos hablando de una persona que solamente está pensando en sí mismo, que todo lo que hace, todo lo que vive tiene que ver con ella, no con los demás. Vive para sí mismo en todos los sentidos. Y Dios dice, bueno, esta actitud yo la rechazo y no la ha cambiado hoy en día. Si podemos analizar el Nuevo Testamento, es el mismo pensamiento que encontramos ahí. De hecho, en el Nuevo Testamento aparece ya como un pecado definido. No digo que en el Antiguo no estuviera, pero en el Nuevo Testamento lo recalca bastante. Cuando habla acerca de la lista de pecados, las cuestiones que tienen que ver con el egoísmo están marcadas ahí. Porque la persona o muchas personas a veces creemos no entender esto y vivimos vidas fuera de Dios. Yo creo que no distamos algunos tal vez de algunos necios del capítulo 53 capítulo 14 de Salmos, cuando habla acerca del necio. Y dice por ahí que el necio vive como si Dios no existiera. Estamos hablando en algún sentido de lo que hace la gente hoy en día, pero algunos creyentes caemos en este tipo de conductas en nuestras vidas y estamos viéndonos a nosotros mismos en lugar de ver al Señor en cada cosa que hacemos. Y empezamos a ganar alguna fama para nosotros, empezamos a reconocer nosotros mismos nuestros alcances, nuestras capacidades, todo aquello que según nosotros poseemos. Y tristemente no nos damos cuenta que todo lo que tú y yo tenemos, hacemos, vivimos, realmente ni siquiera es por cuenta propia. Dios ha otorgado todo eso a nuestras vidas. No hay algo en lo cual pudiéramos creernos. Si de algo puedo creerme, es de un pecador, porque ese sí es totalmente, el pecado es mío. Pero todo lo demás que tengo no es mío, es un regalo que Dios ha dado a mi vida. Son regalos en algún sentido los dones que tienes. Si eres bueno haciendo lo que Dios te ha dado para hacer, es algo que Dios ha puesto en tus manos. No tengo por qué lucir eso, pero habemos gente o hay gente en ese sentido con ojos altivos, con un corazón que solamente piensa en sí mismo y está enfrascado en ese momento. La respuesta de Dios es literal, hermanos, y Él dice: aborrezco este tipo de conductas, es decir, odio a quien vive de esa forma, porque es condenable lo que está haciendo. No puede acercarse a mí mientras que esté en esa condición, porque al altivo yo lo miro de lejos, dice el Señor. Ahora, no solamente encontramos esta parte, queridos hermanos, sino hay otras cuestiones más también que están ahí. Y la segunda que quiero compartir contigo aparece en otros de los versículos que ahí están marcados. Y lo que nos dice por ahí el pasaje también es que Dios aborrece, odia o hace a un lado o rechaza a la gente, a las conductas que la gente tiene, como la lengua mentirosa, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira. Englobé estas tres cosas, hermanos, por una cuestión, porque me parece que las tres tienen que ver ya no solamente en el nivel de pensamiento y lo propio, sino ya son pecados puestos en práctica. ¿Sí me explico? Es decir, cuando hablamos acerca de la lengua mentirosa, o sea, de hecho es muy parecido al testigo falso que habla mentira, está hablando de algo muy similar.
estamos hablando en algún momento de las personas que nos es fácil echar mentiras sin ningún problema en nuestras vidas, hermanos. No sé si tú conoces gente, pero hay gente que conocemos que esa gente echa mentiras como respirar, es decir, sin ningún problema, así como respira, miente. Cada ocasión que habla lleva consigo una mentira y exagera las cosas. Y recordemos esto, ¿no? Cuando hablamos de la mentira, he compartido en varias ocasiones. La mentira, recordemos nada más, es cualquier distorsión de la verdad. O puedes aumentarla, o puedes disminuirla, o puedes ocultarla, pero no estás diciendo una verdad completa. Y cuando hacemos esto, hermanos, estamos mintiendo. El pasaje nos dice que la lengua mentirosa es algo que Dios rechaza. Ahora, cuando habla acerca de la lengua mentirosa, está hablando acerca de hablar mentiras precisamente. ¿De dónde emana esto, hermanos? Según la Escritura, lo que tú y yo sale de nuestra boca, ¿de dónde viene? Del corazón. Es decir, las otras dos cosas que puse están hablando internamente en la persona, están hablando de algo que es interno, que no se alcanza a percibir del todo, pero estas cuestiones ya son visibles, porque aquello que maquina, aquello que está pensando, lo saca a la práctica y encontramos la lengua mentirosa. Y yo digo, a veces creemos los cristianos que el mentir no es tan malo como otras cuestiones. No sé si has visto este tipo de pensamiento en algunas personas. Tal vez juzgamos a la persona que es adúltera, al que es fornicario, al que es homicida, pero el que es mentiroso no merece tanto. No hay tanto problema, o sea, sí causa un mal, pero no es como los demás. La realidad es que delante de Dios, hermanos, te decía, el parámetro no cambia. Él dice, la mentira me da lo mismo que el asesinato, ambas cosas las rechazo. Y en esta lista, no por nada aparecen algunas cuestiones que parecen no ser tan malas, pero para Dios realmente son detestables, son abominables o son rechazables por Él, porque la gente las vivimos y tristemente hoy estamos en una sociedad, hermanos, donde se inculca la mentira en algunos sentidos. Y muchas personas viven en mentiras. Mira, te voy a contar algo, nada más no le digas a nadie, no se crea. Es un ejemplo que quiero dar, hermanos. Hay un grupo en el cual me incluyeron, yo no me incluí, sino me incluyeron, donde estamos, no sé, posiblemente más de 300 pastores de todo México bautistas en la página de convención, en un grupo de WhatsApp. Y no sé a quién se le iría, yo no conozco al pastor, la verdad no sé ni quién sea. Pero hace algunos días atrás le dice, pues somos puros pastores, y alguien escribe en el grupo y le dice, dile a tu mamá que no le diga no sé quién, que ando quién sabe dónde. O sea, por decir unos datos, ¿no? Lo que él decía es, no le vas a decir, dile que ando en otro lado. Y rápido contesta uno de los pastores y dice, ¿qué pasó, ministro, con ese tipo de cuestiones? ¿Por qué anda echando mentiras? La persona ya no contestó, no sé si pues yo creo que se le fue el grupo, no quería hacerlo ahí, posiblemente le escribió a la esposa o a la hija, no sé a quién le escribiría por lo que viene el mensaje, pero me llamó la atención lo siguiente, que no solamente hablamos de una persona normal, aún los ministros en algunos momentos tendemos a mentir, hermanos. ¿Sabes una de las cosas con las cuales más mentimos los ministros? Cuando alguien te pregunta, porque es una pregunta típica de pastor, ¿y cómo te va en la iglesia? ¿Cuántos tienes? No, pues están yendo como unos 200. Nunca los vemos, hermanos. Pero ya exageré un número nada más para decir, me está yendo bien en el ministerio. A lo mejor no soy tan consciente de ello, pero a final de cuentas lo dije hace un rato, sea consciente o no sea consciente, la realidad es que Dios dice, detesto la lengua mentirosa, rechazo esta conducta que el ser humano tiene y no es aprobada por mí, sino es desagradable delante de mí. Y luego sigue diciendo, no solamente la lengua mentirosa, sino los pies. ¿Qué dice, hermanos? Me gustó lo que decía ahí, porque dice que los pies, presurosos para correr ¿a dónde? Al mal. Ahora te hago una pregunta, ¿dónde encontramos a los pecadores? Por todos lados, no, pero una cuestión específica es donde está la maldad. ¿Sí me explico? Es decir, los pecadores en algún sentido están por todos lados, pero en particular donde se practica el pecado. Porque los pecadores corren hacia las cuestiones que van contra Dios, porque disfrutan hacer aquello en sus vidas. Pues la Escritura nos dice, yo detesto, aborrezco, rechazo
los pies presurosos que tienden rápidamente a ir hacia el mal. Y tristemente, hermanos, aquí puede entrar cualquier falta, cualquier pecado, cualquier cosa que va en contra de Dios, porque está hablando de forma general todo aquello o todo aquel que corre con sus pies presurosos para hacer lo malo. Yo lo aborrezco, dice la Escritura, aborrezco esa conducta. No es tolerable delante de mí, no importa si es algo pequeño o algo grande, quien practica lo malo, guardaré una distancia de esa persona, porque no puedo acercarme, y esto es básico, hermanos. Dios, que es 3 veces santo, no puede permanecer cerca de una persona, o más bien una persona que vive en pecado, no puede estar cerca de un Dios que es 3 veces santo. Y es lo que el pasaje nos dice, de aborrezco, rechazo. Y dice por ahí el testigo falso que habla mentira. Sobre esto, hermanos, el Antiguo Testamento nos hablaba acerca de ello, de algunos juicios que había. No sé si tú recordarás, pero en la Biblia es muy mencionado el número 2 o el número 3, sobre todo el 2, siempre que se habla del 2, está hablando acerca de testigos. ¿Recuerdas esto? En boca de 2 o 3 testigos. El 2 normalmente tiene que ver con testimonio o testigo. Y es algo que va a aparecer ahí porque en el Antiguo Testamento tal vez no había leyes completas como el día de hoy las tenemos. Pero una persona podía enjuiciarse cuando había 2 personas que testificaban en contra de ella y ambos decían lo mismo. Ese testimonio era lo válido para que esa persona fuera a parar hasta la propia muerte si era necesario. Y lo que la Escritura dice, bueno, habla acerca de ese testigo falso que habla mentira. Y no necesariamente contra alguien, puede hablar mentira en muchos sentidos, no contra las personas, pero puede hablar cosas que no son ciertas. Y quiero ir a la tercera cosa, hermanos, en esta tarde. Hoy voy un poco más rápido por cuestión de tenemos cena del Señor y algunas cosas más. Y me gustaría por ahí que fuéramos, nunca abrí la de esta, ¿verdad? Está ahí por ahí el pecado en nuestra vida. Dios rechaza no solamente la personalidad egocéntrica, sino cualquier tipo de pecado, hermanos, en nuestra vida. No importa si este es pequeño o grande para nosotros, para Dios pecado es pecado. Y créeme que en la Biblia no hay una distinción entre errar pequeño y errar grande. Errar es errar, fallar es fallar, pecado es pecado. Y voy a la tercera y última cosa que quiero por ahí compartir contigo. Yo creo que esto nos va a hablar acerca, quien leímos el pasaje nos va a hablar de algo en particular, ¿no? La Escritura nos dice por ahí en los versículos, hay 2 cosas también ahí, y lo último que compartí acerca del testigo falso podría entrar aquí o podría entrar en el otro. Hablamos de las manos derramadoras, ¿qué, hermanos? De sangre inocente. Y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Bueno, lo englobé en algo que le puse la persecución al prójimo. ¿Por qué quiero decir esto? ¿Por qué comparto esto? Porque hay pecados tal vez que no van contra las personas. ¿Sí me explico? Es decir, hay cosas que a lo mejor yo no hago para lastimar a alguien, pero hay otras cosas que quiero decirte que con toda alevosía y ventaja sí hago para dañar a alguien que sería mi prójimo. No por nada, cuando hablamos de la ley de Dios, había esta parte que consideraba que era no daño hacia el prójimo. Cuando habla acerca de no matarás, ¿de qué está hablando? El dañar a una persona. No codiciarás. ¿De qué habla? De las cosas que alguien más tiene. Y parte de algunos de esos pecados, como no adulterarás, tiene que ver con la mujer del prójimo, es decir, dañar a alguien a conciencia. Y quiero decirte que esto tristemente hoy en día está muy de moda, hermanos. Algunos creíamos tal vez que la delincuencia disminuiría en algunas cuestiones. La realidad es que sigue en aumento y no han podido parar. Y posiblemente durante algún tiempo viviremos este tipo de cuestiones que estamos atravesando en nuestro México. Por lo menos lo que algunos llegan a decir en estadísticas que hay hoy en día, no estoy a favor de nadie antes de decir la estadística, no, ni en contra de nadie, pero la estadística nos dice, de los últimos sexenios, creo que este es el más violento que ha arrancado en el primer año de gobierno. Tiene más muertes, creo, según leí, que parte del gobierno de Calderón, que fue muy juzgable por el ataque directamente o la confrontación contra los grupos delictivos. Y sigue existiendo hoy en día, o sea, esto no se ha podido parar del todo.
A lo mejor ya no nos espantamos como antes, hermanos, pero pudimos ver hace algunos días la masacre que hubo en Veracruz, en el bar donde llegan y 25 personas ese mismo día están falleciendo y otras más que quedaron gravemente heridas. Creo que el número ya va por arriba de las 30 personas. Hace tiempo que no se daba algo así en México. No quiero decir que es lo único que ha sucedido. En el anterior o en gobiernos anteriores pasaron cosas muy similares. Pues la Biblia nos dice, hermanos, que aborrece Dios este tipo de conductas que van en contra del prójimo, y las dos cosas que aquí aparecen tienen que ver con eso: las manos derramadoras de sangre inocente, y a la misma vez, juntamente con ello, el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Para qué es la discordia que alguien siembra? Precisamente porque le gusta ver sangre. No sé si has visto alguna ocasión a los niños de secundaria, ¿no?, de primaria, pero cuando alguien se va a pelear, lo primero que empiezan a gritar es pelea, pelea, pelea. Tristemente, como seres humanos, nos encanta ver sangre, hermanos. Si no fuera así, no nos gustaría tanto el box y algunos otros tipos de artes marciales o de este tipo de lucha, donde las personas quedan noqueadas en algún momento. Y hay gente que dice, la lucha libre no, porque es puro teatro, no, ahí no se ve sangre. O sea, a la gente le gusta ver en algún sentido las cosas fuertes. Y tristemente hay gente que es dedicada a hacer esto, pero algunos que tal vez no nos dedicamos a esto, en algunos momentos manifestamos algunas conductas que van en ese sentido negativo, lastimando, agrediendo al prójimo. No importa para algunos de nosotros si este tiene que ver con si es mi hermano en la carne, si es mi hermano en Cristo, si es una persona cercana a mí. Puedo decirte que conozco algunos casos donde quien lastima es a sus propios hermanos en la carne. Habla mal de ellos para causar problemas dentro de la familia. Hace cosas que son indebidas, y la Escritura nos dice que aquellas personas que practican este tipo de conductas o este tipo de cuestiones son rechazables de Dios porque no pueden acercarse delante de Dios. No sé si has visto esto, pero si Dios procura algo para nuestras vidas, siempre será lo mejor. Tal vez a veces no lo percibimos de esa manera, ¿no? Pero es lo que Dios hace. Tal vez no nos quepa en la cabeza en algunos momentos de cómo esto puede ayudarme para bien, pero la Escritura nos dice que Dios busca eso. Y por eso todo aquello que va en contra de lo que Dios hace y lo que Dios busca será rechazable por Dios, pues hay personas hoy en día que buscan esta parte: crear discordia, lastimar a la persona inocente, ver sangre de aquella persona que no ha hecho nada, pero como no me cae bien, entonces voy a hacer algo en contra de esa persona de tal forma que salga lastimada. Y yo digo, hermanos, como lo dije ahorita, puede ser que a lo mejor alguien no lo haga tan consciente, pero si lo hace, no importa qué tan consciente seas, estás practicando o estoy practicando algo que va en contra de lo que Dios ha establecido. Y Dios dice, aborrezco a la gente que vive de esta forma. La conducta de estas personas no son tolerables para mí. Y mientras vivas de esa forma, es imposible que podamos acercarnos a Dios. Hoy, como otros primeros domingos de mes, tenemos la Cena del Señor, ¿no? Y es una parte que aún Pablo mismo trabaja y maneja en Primera de Corintios. Cuando él habla acerca de menospreciáis el cuerpo de Cristo, lo he dicho varias ocasiones, no está hablando tanto del pan, está hablando acerca de la iglesia misma, porque había problemas dentro de la iglesia de Corinto. Y algunos de ellos estaban tristemente dañando a sus hermanos, hablando mal de ellos, había grupos de disputa dentro de ello, y Dios no ha cambiado, como lo dije a un inicio. Él sigue manteniendo la misma forma de pensar. Dios es inmutable. Si alguien, hermanos, deberíamos de cambiar, somos nosotros, porque Dios nunca cambiará. Y yo no sé si algo de esto que acabo de mencionar, hay 3 grupos que menciono ahorita. Hablamos acerca de aquellas personas o una personalidad egocéntrica. Hablamos no solamente de esto, sino de pecadores que van hacia lo malo, van encaminados en una vida de pecado. Y hablamos de la persecución al prójimo o lastimar a aquel que es alguien que Dios ha creado también a imagen y semejanza de él, aunque esa imagen distorsionada, pero lo creó de esa forma.
Y es por eso que el ser humano creo que tiene valor, entonces no puedo atentar contra ello. Si alguno de nosotros en algún momento hemos practicado algo de esto, la Escritura nos dice, aborrezco, dice el Señor, que hagas esto. No puedes acercarte a mí mientras que vivas una vida fuera de mi voluntad. Y como lo dije ahorita, hermanos, si alguien quisiera decir la parte positiva de esto que acabo de mencionar, yo te digo, te la digo de forma literal, ¿no? ¿Qué es lo que Dios busca? Dios se agrada de por lo menos 7 cosas y las invierto y con eso termino. El que deja el orgullo es agradable delante de Dios. El que deja la mentira es agradable delante de Dios. El que dejes el maltrato físico es agradable delante de Dios. El que dejes la maquinación de lo malo es agradable delante de Dios. El dejar que el pie no corra al mal es agradable delante de Dios. El que deja el testimonio falso en los tribunales, eso es agradable delante de Dios. Y el que deja de fomentar las disputas o los pleitos, eso es agradable delante de Dios. Si no lo entendimos en lo negativo, lo entendemos en lo positivo. Creo que esto es sencillo. Y lo que Dios busca, hermanos, es que nuestra vida sea conformada a la imagen de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y seguimos adelante con el programa.